Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 24 de septiembre de 2017. Iniciamos ahora el estudio del Salmo 129. Esta es la primera parte y le llamaremos a esta serie de devocionales la bendición de escoger el mejor equipo. Haciendo equipo con Dios, podría decirse también. En la Biblia dice así como título: Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión, cántico gradual. He aquí una declaración de un pueblo lleno de esperanza. Un pueblo en cuya historia hay sufrimiento, dolor, tribulación, pero también la bendición de la restauración de parte de Dios. El Salmo nos habla de dos equipos de personas, dos diferentes equipos de personas, dos comportamientos y dos finales distintos. Comencemos con el equipo de los que creen y escojamos pertenecer a ellos. He aquí las bendiciones de ser del equipo de los que creen y siguen al Señor. La primera bendición. La bendición de sufrir con propósito. Se oye extraño, ¿no? Sufrir como bendición. Si digo que voy a hacer una lista de bendiciones, usted pensaría que no debe aparecer la palabra sufrimiento, pero no es así. Sí aparece la palabra sufrimiento como parte de las bendiciones del pueblo de Dios. La bendición de sufrir con propósito. Versículos 1 a 3 dice así: Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Y sigue hablando, que no lo leeremos hasta el día de mañana, pero aquí se encuentra la enseñanza, la bendición de sufrir con propósito. Sufrir o no sufrir no es opción, no está discusión. Es inevitable sufrir. Pero podemos sufrir por nada, podemos sufrir por causas efímeras, o podemos sufrir con propósitos santos, espirituales, que son parte del plan de Dios. El pueblo hebreo sabía lo que era el sufrimiento. Habían sido esclavos en Egipto, habían experimentado persecución de diferentes naciones, algunas de las cuales querían exterminarles por completo. Pero eran el pueblo de Dios y su sufrimiento tenía un propósito: recibir la revelación de Dios, proclamar el reino y la llegada del Mesías. Los cristianos del primer siglo, incluso los discípulos del Señor, también experimentaron sufrimiento, pero un sufrimiento que tenía implícita una bendición. Por la sangre derramada de los mártires, la fe cristiana progresó, tomó fuerza y persiste hasta nuestros días. Alguien dijo que la sangre de los mártires fermentaba la fe. Y ciertamente fueron perseguidos los primeros cristianos por diferentes emperadores romanos, hasta que finalmente uno, que llegó al trono, Constantino, tal vez dijo: si no puedes con el enemigo, únetele, o algo así, porque manifestó haberse convertido al cristianismo. Otras posturas religiosas, otras religiones, se han impuesto a la fuerza. En su historia se manifiesta y se puede ver claramente que se impusieron a la fuerza. Mataron a los que no quisieron aceptar la religión que les proponían, destruyeron a sus dioses o ídolos, sus escritos sagrados los destruyeron, mataron a sus líderes. El cristianismo, al contrario, aceptó con resignación el dolor y con ello conquistó a miles de personas que, al ver su pasión, los resultados de su fe en transformación, buen comportamiento, seguridad, esperanza, etc., finalmente se unieron a sus filas. Permítame compartir con ustedes un escrito muy antiguo que nos habla de el buen testimonio de los primeros cristianos. Les cuento, un hombre griego de finales del siglo II manifiesta una serie de preguntas muy interesantes respecto a los cristianos que evidentemente le impresionaban. Le habían causado una impresión muy grande, muy fuerte, muy profunda, y se preguntó algunas cosas sobre los cristianos. En respuesta a sus preguntas, alguien le contesta con uno de los escritos apócrifos, o sea, escritos no bíblicos, no son parte de la inspiración de Dios, algunos de los escritos apócrifos más hermosos de la historia de la fe. Se le llama a este escrito el discurso a Diogneto. Comparto con ustedes solo algunos fragmentos que nos ayudan a entender la vida de los primeros cristianos. He aquí una parte de la introducción de este escrito que nos ayuda a entender las preguntas planteadas. Dice así: como veo, excelentísimo Diogneto, que tienes gran interés en comprender la religión de los cristianos y que tus preguntas respecto a los mismos son: ¿cuál es ese Dios en el que tanto confían? ¿Cuál es esa religión que les lleva a todos ellos a desdeñar el mundo y a despreciar la muerte, sin que admitan, por una parte, los dioses de los griegos, ni guarden, por otra, las supersticiones de los judíos? ¿Cuál es ese amor que se tienen unos a otros y por qué esta nueva raza o modo de vida apareció ahora y no antes?
Esto es parte del escrito, pero demuestra lo que seguramente fueron las preguntas del mentado Diogneto. Después de una serie de argumentaciones en relación al paganismo y al judaísmo, que no voy a leer porque el escrito sería mucho más largo y tomaría mucho tiempo, pero después de algunas otras cosas que dice este escritor, le sigue diciendo lo siguiente: en cuanto al misterio de la religión propia de los cristianos, no esperes que lo podrás comprender de hombre alguno. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto, en lugar alguno establecen ciudades exclusivas suyas, ni usan lengua alguna extraña, ni viven en género de vida singular. La doctrina que les es propia no ha sido hallada gracias a la inteligencia y especulación de hombres curiosos, ni hacen profesión como algunos hacen, de seguir una determinada opinión humana, sino que habitando en las ciudades griegas o bárbaras, según cada uno le cupo en suerte, y siguiendo los usos de cada región en la que se refiere al vestido y a la comida y a las demás cosas de la vida, se muestran viviendo un tenor de vida admirable y por confesión de todos extraordinario. Habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros, participan en todo como los ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña les es patria, y toda patria les es extraña. Se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Ponen mesa común, pero no lecho. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los desconoce y con todos se los condena. Son llevados a la muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son calumniados y en ellos son justificados. Se los insulta y ellos bendicen. Se los injuria y ellos dan honor. Hacen el bien y son castigados como malvados. Ante la pena de muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos les declararon guerra como extranjeros y los griegos les persiguen, pero los mismos que les odian no pueden decir los motivos de su odio. ¿No es hermoso esto? Esto es lo que escribe un hombre con respecto a los cristianos para dar respuesta a un tal Diogneto en relación a sus preguntas que tenía con respecto a los cristianos. Posiblemente el autor de este escrito posiblemente fue Cuadrato, que vivió en el año alrededor del año 125 después de Cristo. Era un apologista que llegó a ser obispo de la iglesia quien lo escribió, y posiblemente fue al emperador Alio Adriano a quien le escribió esto. ¿Y por qué el nombre de Diogneto? Tal vez, Diogneto significa, por cierto, Zeus, conocido por Zeus, y tal vez es un seudónimo de Helio Adriano, tal vez. De cualquier manera, este es el testimonio de las primeras generaciones de cristianos de la historia. Debo añadir, y esto es muy importante para nosotros hoy, que en los primeros siglos de la era cristiana se sucedieron en aquella región erupciones volcánicas, como la del Vesubio, que sepultó literalmente dos ciudades, Pompeya y Herculano. Esto sucedió en el año 79 después de Cristo. Hubo terremotos, varios de ellos se mencionan en la Biblia misma, epidemias que acabaron con miles de seres humanos. Es decir, la iglesia cristiana surgió en medio de contingencias causadas por la naturaleza y por el hombre. Sin embargo, como dice este mismo salmo, mas no prevalecieron contra mí. No prevalecieron contra el pueblo de Dios. Hermanos míos y amigos míos, los cristianos somos herederos de una fe que supera las crisis, que se levanta por encima de las contingencias y que se fortalece en medio de la tribulación. Como la cometa que se eleva por el viento que se le opone, como el salmón que nada río arriba para cumplir su ciclo. Así nosotros seguimos adelante, pase lo que pase, porque seguimos al todopoderoso Dios que nos salvó por su gracia por medio de Jesucristo nuestro Señor, Dios mismo, hecho carne. Así que levantémonos, sigamos adelante y demos testimonio de la fe que profesamos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana para seguir adelante con este salmo. Dios le bendiga, hasta pronto.